nos va a ayudar a poder ver las promesas de Dios en nuestra vida. Y se llama tutorial de promesas. No sé cuántos han escuchado la palabra tutorial, es una palabra muy de los años 2010 para acá, pero en internet. El tutorial es como un paso a paso para lograr algo. Si quieres aprender a hacer un bizcocho, te metes en internet y escribes tutorial para hacer un bizcocho y te sale el tutorial de hacer el bizcocho. Si quieres aprender a conducir carro mecánico, te metes en internet y escribes tutorial para conducir carro mecánico y te aparece un video, artículos, libros que te enseñan el paso a paso de cómo aprender a conducir carros mecánicos. Pero el día de hoy quiero enseñarles un tutorial para aprender a recibir las promesas de Dios, basado en la vida de Abraham. Y para esto vamos a pasar a la primera diapositiva, la segunda en realidad. Perfecto. Y para esto nos vamos a estar basando en la historia de Abraham. Ustedes van a poder encontrar a partir del libro de Génesis, capítulo 15 en adelante. Pero comencemos por decir lo que sucede en el capítulo 17, 7, que está haciendo un poco de flipar. Y les cuento lo que estaba sucediendo en esta parte de la historia. Abraham y Sara no tenían hijos. Dios hace un tiempo le había dicho a Abraham: mira, sal de tu descendencia. Abraham vivía en Ur de los Calderos. Y Dios le dice a Abraham: sal del lugar donde te encuentras y yo te voy a convertir en una gran nación. En ese momento esa promesa se veía difícil para la vida de Abraham, porque Abraham primero tenía 75 años cuando Dios le dice esto, y su esposa, que también era vieja, tenía algunos 66 años más o menos su esposa, pero aparte de que su esposa también era vieja, su esposa era estéril. Entonces no era solamente que ya estaba avanzada en edad, sino que era estéril. E inmediatamente cuando Dios le promete esto a Abraham, lo primero que tenemos que entender es que las promesas de Dios nunca se van a parecer a nuestra realidad. Y por ahí es que debemos de comenzar. Si alguien viene donde ti y te dice: el Señor te promete que mañana te vas a levantar a las 6 de la mañana, y tú todos los días te levantas a las 6 de la mañana, es muy probable que esa promesa no venga de parte de Dios. Porque las promesas que vienen de parte de Dios no se construyen sobre lo que tenemos, sino sobre lo que no tenemos. Y un indicador de que Dios te ha prometido algo es que cuando Dios te lo prometa, muy probablemente no haya posibilidad de que eso se cumpla. Y si tú dices: ¿y cómo va a ser esto? Si yo no tengo el dinero para hacer esto, es un indicador de que Dios quiere cumplir su promesa. Y tú dices: ¿cómo va a ser esto? Si yo no tengo la fuerza, las relaciones, es un indicador de que Dios quiere cumplir su promesa en tu vida. Porque Dios es el único en todo el universo que construye donde no hay. Incluso dice la palabra de Dios en una de las parábolas que uno de los siervos del Señor le dice: Señor, yo sé quién eres tú, que ciegas donde no has sembrado. El Señor es el único que sin haber plantado nosotros una semilla puede hacer germinar un árbol. El Señor es el único que sin nosotros haber construido cimientos puede edificar una casa. Entonces, un indicador de que las promesas de Dios sobre tu vida son promesas de Dios es que es muy probable que parezcan imposibles. Y esto fue lo primero que Abraham tuvo que aprender, porque recuerden que Abraham, donde vivía, en Ur de los Caldeos, su familia era rica. La familia de Abraham lo tenía absolutamente todo lo que pudiéramos decir en aquel entonces de tener. Y Abraham vivía con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus cuñados, con sus sobrinos, con su esposa, con sus siervos, con su ganado, con todo. O sea, Abraham tenía de todo. Y ese todo, Dios le dice: déjalo porque te voy a dar mi hijo. Y cuando nos ponemos a pensar, ¿qué decisión más difícil tuvo que tomar Abraham? Porque la realidad es que en medio de ese todo que Abraham tenía, lo único que le faltaba era aquello que no se podía producir, porque él ya estaba viejo y su esposa era estéril. Humanamente era imposible. Y yo estoy seguro que hay muchas cosas en tu vida que han orado por ti, que tú mismo le has pedido a Dios y que el Señor te ha confirmado que vas a recibir. Y es difícil a veces de creerla,
Porque cuando vemos lo que se requiere, sabemos algo, y es que no tenemos lo que se requiere. Y esto es un muy buen indicador. ¿Por qué esto es un muy buen indicador? Porque el Señor tiene lo que se requiere. Cuando algo de Aleluya, gloria a Jesús. Una de las razones por las cuales Dios permite que sus promesas no se parezcan a nuestra realidad es porque si está en nuestras manos, vamos a cumplirlo con nuestras manos. Y cuando cumplimos algo por nuestras propias manos, aunque creemos que lo hemos cumplido, eso está lleno de defectos y lo vamos a ver más adelante en la historia también. Entonces Dios siempre nos pone en situaciones donde necesitamos depender enteramente de Él. Y si todavía no dependes enteramente de Dios, entonces es probable que no veas las promesas de Dios en tu vida. Porque las promesas de Dios no se cumplen con lo que tenemos, sino con lo que Él tiene. Y si seguimos hablando de lo que tenemos, mira, el Señor me dijo que yo voy a poner una empresa, entonces yo voy a aprovechar esos ahorros que yo tengo y lo voy a sacar todo y voy a poner una empresa. Estás dependiendo de tus propias fuerzas. A menos que sea el mismo Dios que te diga, mira, usa el dinero que tienes en la cuenta y pon la empresa. No nos podemos mover sin las indicaciones de Dios. Y cuando Abraham toma esta promesa, Abraham entendió o comenzó a entender lo que dice en el libro de Efesios 3:20, que aquel que es poderoso de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es ahí donde como seres humanos se nos hace difícil creer en las promesas de Dios, porque queremos que las promesas de Dios se parezcan a lo que yo deseo. Y las promesas de Dios no se pueden parecer a lo que yo deseo. ¿Sabes por qué? Porque Él es mucho más poderoso para hacer mucho más abundantemente todas las cosas, más allá de lo que yo pido o entiendo. Entonces, cuando Dios me da exactamente lo que yo quiero, ¿sabes qué sucede? Que Dios me está dando menos de lo que puede darme. Cuando Dios me da exactamente lo que yo le pido, Dios está rebajando su poder porque tiene algo mucho más abundantemente poderoso que lo que yo puedo pedir o entender. Y es precisamente por eso que también nos dice Pablo en el libro de Filipenses 4:19, y Dios, dice Pablo, pues suplirá todas las cosas que le faltan, conforme a lo que me falta a mí. No, dice conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. El Señor no va a suplir desde tu estanque. El Señor suple desde su río de agua viva. Hay veces que nosotros queremos que el Señor haga rendir lo que tenemos cuando el Señor quiere darte de la abundancia que Él tiene. Y estamos pidiendo, Señor, mira, que estos 500 pesos que yo tengo me duren hasta el domingo, que no se me presente nada, que nada, no se presente un problema, que no suba el gas, que no venga la luz, que la corten. Y pedimos al Señor que haga rendir lo poco que tenemos cuando el Señor quiere bendecirnos de su abundancia, Señor. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a depender de aquello que no se parece a nuestra realidad. Y eso fue lo primero que Abraham tuvo que hacer. Y por eso aceptó el llamado de Dios y salió de su casa y de su parentela y se fue a una tierra que no conocía. Lo siguiente que tenemos que aprender, siguiente diapositiva, es que nuestros deseos pueden ser buenos, pero sus promesas siempre serán mejores. Dice que ¿qué está sucediendo en esta etapa de la vida? Bueno, recuerda que Dios le dice a Abraham, bueno, sal de tu casa, deja a tus parientes y vete a la tierra que yo te voy a entregar porque voy a hacer de ti una gran nación. Pues Abraham efectivamente sale de su casa, toma sus cosas, toma a su esposa, se va, pero no deja a todos sus parientes. Había uno que le tenía mucho cariño y se llamaba Lot. Lot era el hijo de su hermano, era sobrino de Abraham. Y Lot era como si fuera un hijo para Abraham. Y a Abraham se le hacía muy difícil tener que dejar a Lot, porque ¿cómo es posible que yo voy a dejar a mi pequeño Lot? No, yo voy a dejar a mi papá, voy a dejar a mi mamá, voy a dejar mi casa, voy a dejar mis tierras, pero al otro me lo llevo. Y hay veces que queremos negociar con Dios que inyecte nuestro deseo dentro de sus promesas. Y esto no es posible, hermano, porque hay cosas que no necesariamente son malas, pero no son la promesa de Dios para nuestra vida.
Hay cosas que cuando tú la ves, y yo no te voy a buscar ningún versículo de la Biblia que te diga, mira, que eso está mal. Pero si no es la promesa de Dios para tu vida, no es lo que debes cargar contigo. Cuenta la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero la realidad es que su final es de muerte. También dice la palabra de Dios que así como son más altos los cielos que los días de la tierra, mis caminos son mucho más altos que tus caminos. Abraham entendía que él podía cumplir el llamado de Dios para ver esa promesa de Dios y aún así cargar parte de su humanidad. Una de las cosas que el Señor Jesús nos dice en su palabra es que para seguirlo necesitamos morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos significa que hay cosas que no son malas, que hay cosas que no le hacen daño a nadie, que hay cosas que nos gustan, que creemos que nos hacen bien, que incluso esas cosas tenemos que estar dispuestos a dejarlas atrás. Abraham no estaba dispuesto a dejar a Lot y por eso se llevó a Lot con él. Y a veces peleamos contra Dios y con el cumplimiento total de su voluntad, porque entendemos que su voluntad va a ser mejor si a su voluntad no le añade un poco de mi deseo. Imagínense que usted compra, a usted le encanta el jugo de naranja agria, por ejemplo, a mi jugo favorito, el jugo de naranja agria. Y como a usted le gusta el jugo de naranja agria y también le gusta la Coca-Cola, usted lo mezcla y usted cree que la Coca-Cola va a ser mejor porque usted le echa jugo de naranja agria, o viceversa. El jugo de naranja agria va a ser mejor porque usted le echa Coca-Cola. O vamos con un ejemplo más radical. A usted le encanta el jugo de naranja agria, pero a usted también le gusta el sancocho. Entonces le dice, si yo digo el sancocho con el jugo de naranja agria, tiene que saber mejor, ¿verdad que sí? Pero no. La realidad es que la voluntad de Dios no puede ser contaminada ni siquiera con nuestros deseos. Aleluya. Y hay veces que nosotros creemos que como Dios me llamó a hacer esto, no importa que yo haga esto, junto con un poquito de lo que yo quiero hacer también. Y Dios no negocia su voluntad para nosotros. ¿Y ustedes saben por qué Dios no negocia su voluntad para nuestras vidas? En el pasado la religión intentó vendernos un Dios que era autoritario, que era malo, que nos castigaba, pero Dios no negocia su voluntad no porque Él sea malo o autoritario, sino porque Él sabe que su voluntad para nosotros es mejor que lo que queremos. Aleluya. Y cuando nosotros nos negamos a asumir completamente su voluntad, cuando nosotros nos negamos a asumir completamente su voluntad, Él sabe que nos estamos cerrando la puerta a ver su promesa cumplida enteramente. Por eso es que precisamente la palabra de Dios nos habla acerca en el libro de Romanos para que comprobemos, dice la palabra de Dios, para que comprobemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Pero para quién? Porque hay veces que leemos este versículo y creemos y decimos, claro, porque si es la voluntad de Dios para Él es buena, agradable y perfecta. No, Pablo nos está diciendo que nosotros vamos a comprobar. Cuando vivamos esa voluntad, que esa voluntad que Él tenía para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y la única forma de tú descubrir que lo que estaba pidiendo no era suficiente es aceptando todo lo que Dios quiere dar. Porque Dios no da una parte ahora y te permite vivir una parte tuya, no. Dios intercambia lo tuyo por lo de Él. Pero Dios no te dice, bueno, para que tengas en esta mano tus deseos y en esta otra mano mi voluntad. Dios no hace eso, Dios no negocia su voluntad. La misma palabra de Dios dice que de una misma fuente no puede salir agua fría y agua caliente, agua dulce y agua salada. Por eso también dice Jesucristo hablando en el libro de Apocalipsis, diciéndole a Juan, que los tibios el Señor los vomita de su boca, porque el Señor no soporta a alguien que o no esté frío o no esté caliente, no. O eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, el Señor no lo soporta porque el Señor no negocia su voluntad para nosotros. ¿Y por qué Dios no negocia su voluntad? Porque su voluntad, si la aceptamos, nos daremos cuenta que es buena, que es agradable y que es perfecta. No estás viviendo una situación actualmente que dices, wow, yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida, yo estoy viviendo la promesa de Dios cumplirse, el Señor me ha respondido y yo siento el respaldo de Dios. Si no estás viviendo eso, es probable que no estés todavía viviendo la totalidad de la voluntad de Dios para tu vida. Y que todavía hay cosas de ti que tú quieres
Deseos propios que no están mal necesariamente, pero que no son la voluntad de Dios. Si yo voy a un restaurante y pido que me sirvan un sancocho y me traen la mejor hamburguesa de la tierra, sigue siendo algo que yo no pedí. Y eso mismo sucede con la voluntad de Dios. Aunque tú creas que lo que tú estás haciendo es mejor que lo que Dios quiere para tu vida, nunca va a ser lo que Dios te pidió hacer. Hay veces que nosotros decimos, el Señor te llamó, por ejemplo, para servir en la iglesia, que hay personas que les sucede eso, y tú dices, no, pero que si yo comienzo a subir videos de YouTube, y si yo comienzo a hacer videos de TikTok, y si yo comienzo a visitar iglesia en iglesia, predicando y evangelizando,